que el día de hoy yo creo que va a ser muy interesante, por lo menos a ver qué les puedo decir. Son amigos míos, yo estoy feliz porque tengo amigos en la mesa, amigos en la sala y estoy seguro que también hay amigos conectados porque me han dicho que se iban a conectar. Entonces hoy es un día para la amistad y yo les agradezco su presencia. Y yo me voy a callar ya para dejarle a otro que tampoco se calla, que es el doctor Álvarez Romero, para que vaya haciendo las presentaciones. ¿De acuerdo? Pues muy bien. A ver, muchas gracias, José Ignacio, por tu deferencia y estoy encantado de que en este itinerario noveno de salud mental, medicina, psicosomática y filosofía de la ciencia, pues tenemos hoy la segunda sesión. La primera fue el mes pasado con el profesor Fernando Lolas, antropólogo, psiquiatra de Chile, estuvo aquí hablando sobre la bipersonalidad, esa personalidad que somos nosotros enfrentada con nuestro entorno, nuestra familia, los que tienen más relación profesional, de vecindad, etcétera, etcétera, nuestros padres, sobre todo, que son los que han hecho que seamos nosotros mismos, en cierto sentido, en relación con lo anterior. Y hoy es un día especial porque es el día que José Ignacio pues ha supeditado o adaptado la presentación de este libro, del que él es pieza importante, como ahora veremos y vosotros lo veréis ahora después, pues presenta esto y al mismo tiempo enriquece la comunicación. Pensaba yo hace un rato que si esto es un itinerario que se titula el itinerario la comunicación entre el paciente y el enfermo y el psicólogo, el logoterapeuta, el fisio, etcétera, pues esa comunicación tiene mucho que ver con el mundo que han cultivado dos de los ponentes, que es la comunicación. Isabel pues, trabaja y se ha desarrollado desde su juventud más antigua en el mundo de la comunicación, preparación de eventos, de difusión de la cultura, etcétera, etcétera, publicaciones, etcétera. Y Julio no ha parado, desde que hizo la primera comunión, o quizá un poco antes, pues no ha parado, sí, está jubilado, pero ahora sin carnet sigue haciendo lo mismo. Y Julio es pues, un torbellino de experiencias y así lo manifestará, como lo ha manifestado ya en este mismo lugar, en otras ocasiones. En fin, y esa es la razón de hacer un mix entre el itinerario y la presentación de este libro. Este libro es muy importante. A mí me ha ayudado mucho, a mí me ha abierto muchos conceptos. Eso de un día estábamos hablando José Ignacio y yo sobre un curso que habíamos dado al mundo empresarial de Hispanoamérica por vía telemática y que se llamaba las decisiones en la vida del empresario. Y de eso hablamos durante una serie de clases, 10 clases. Y preparando qué podemos modificar, mejorar, José Ignacio me pregunta, dice, oye, ¿y tú, Manolo, qué tomas para estar tan bien? Y él mismo me contestó, hombre, buenas decisiones. Y eso es muy importante, saber por qué yo voy mejorando, voy construyendo mi personalidad, por qué voy corrigiendo, por qué voy aportando a la sociedad. Bueno, pues en ese trasiego, ese complejo de la formación de la persona, es muy importante la autovaloración.
En toda comunicación hay un emisor, un receptor, un mensaje, una respuesta de palabras, de obra. En medicina, sobre todo, es muy importante la impresión, el mensaje implícito, aquello que el lenguaje emocional y la expresión ordinaria. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con los miedos. Cuando Isabel nos cuente luego los tipos de fobias y cómo se han forjado y cómo cada autor lo ha visto, o cada autor o cada personaje del cine lo ha explicado, tener fobia a los pájaros, tener fobia a los reptiles, tener forma a las moscas, lo que sea, pues es una reacción muy ilustrativa, porque es un impacto, es una experiencia y es una reacción de acuerdo con la propia personalidad y con lo vivido. Bueno, pues si en el mundo de la psicología, en el mundo de la medicina, en el mundo de las relaciones, sobre todo en relación con la salud, pues es importante profundizar en eso. Y desde una esquizofrenia hasta un cuadro de ansiedad ligero o hasta una inmadurez, hay que ver, y eso le pasa a las personas dedicadas a la salud de otras personas, ocurre muchísimo. Yo estoy ansioso de continuar haciéndolo, elucubrando sobre eso, procurando corregir, y simplemente con la observación, con la escucha, con la interpretación, se puede hacer una terapia enorme, mucho más que con los fármacos, que ayudan, pero no son el elemento esencial. Bueno, pues esta mesa redonda, que está en una ubicación de este renovado salón que se estrenó, se inauguró el jueves pasado con la presentación de un libro de Ana María Álvarez Silva sobre el trato de los niños con personas jóvenes con cáncer, la oncología infantil. ¿Y cómo podríamos describir esta sesión? Pues mira, con 3 personas que voy a empezar por José Ignacio, porque lo conocéis más, es psiquiatra, director general de salud mental de este colegio, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, miembro de la Sociedad Española, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y un pilar fundamental en la medicina sistémica, a la orden o al amparo o a la guía del doctor Ortega Bebiá, que ha tenido la generosidad y la gentileza de venir hoy por aquí. Y las notas personales de José Ignacio, pues las conocéis porque es amigo de muchos, de la mayor parte de los que estáis aquí, un hombre entregado a la amistad, entregado a la medicina y con muy buen ojo clínico. Y tiene la mala suerte de ser amigo de Julio desde la infancia, que le ha pegado lo del cine y que está también loco por el cine, se podría decir. Ha trabajado en la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol, lo ha hecho durante todas las convocatorias que ha habido, durante una veintena de años, ahora saldrá cuando lo lea aquí, y ya está. Isabel López Franco yo la he conocido hoy, pero José Ignacio me ha hablado y me ha comunicado, y ya sé que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga, estudió un máster de Gestión Cultural, ha trabajado en muchos medios de comunicación, Diario Sur, Onda Cero, Canal Sur, etcétera. Fundó una empresa, Vescom, que era una consultoría de comunicación y organización de eventos, en la que ha trabajado muchos años,
hizo luego oposiciones a funcionarios de instituciones penitenciarias y siempre ha tenido las consecuencias, la expresión de su vocación periodística y formó parte de la Asociación Cinematográfica y Cultural sin un ánimo de lucro llamada Unicornio, que es quien ha editado este libro, con los fondos que dispone y lo que nos lo facilita. Actualmente ella misma dice que sigue ideando y dando forma a todo tipo de eventos que ayuden a dinamizar la vida cultural. Una mujer dedicada a avivar la cultura y, en fin, creo que es una expresión de lo más expresivo. Y Julio ya es otro tipo de persona. Julio es un torbellino. Ya lo veréis porque, aunque le hemos dado unos cuantos dolfidales, pero a pesar de todo, ya es que le sobra actividad y vida y capacidad de respuesta. Es un hombre que genera cultura, vive para generar cultura. Le encanta, dice que la cultura, y sobre todo la audiovisual, pues la cultura da juego en la vida, desarrolla la vida. Recuerdo una vez que contaba la diferencia tú lo dices luego mejor, del Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, en cuanto a la anterior sesión que tuvimos aquí, pues como en Vietnam del Norte estaba muy perdida y en el del Sur estaba mucho más cuidada la cultura y por tanto también la riqueza, la capacidad de ser persona. Julio, yo le conocí en Estepona cuando fuimos a presentar un libro, Reflexiones con la bata puesta, en su territorio, en el ayuntamiento, en una sección del ayuntamiento de Estepona, donde él era la base del mundo cultural de aquella tierra. Ha sido director de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror, nacida en el año 2000 y que sí, tuvo vigencia hasta el año 24. Y fue director de la Semana de Cine Español de Estepona durante 23 ediciones. Ha sido delegado de Cultura del Ayuntamiento de Estepona. Ha sido profesor de fotografía y vídeo y de organizador de montajes audiovisuales. Ha publicado el libro El mundo de la imagen. Dos cositas más. No lo leas todo. Dos cositas, no lo estoy leyendo todo. Estoy viendo epígrafes. Organiza exposiciones, presentaciones, sesiones de cintas, festivales y lo que quieras. Yo hasta he asistido a una película dirigida por una película del oeste, aquella que pusiste a José Ignacio a pegar tiros en el oeste. Ya lo cuenta. Bueno, yo pegaban los demás. Y también tiene una parte muy significativa en Unicornio y ha hecho posible pues, todas estas actividades. Yo creo que lo último que puedo decir de él es que tiene herencia de esta naturaleza y que ha venido a Sevilla pues, para recoger un premio que le han dado a su hijo, que está por aquí, y que ya ganó otro, junto con María Ángeles Dicha, que lo presentó en aquella ocasión. Bueno, pues aquí tenemos a un jubilado que le da una vuelta a todo el mundo, una periodista y aquí un psiquiatra y cineasta. Muy bien. Aplauso, por favor. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. En primer lugar, gracias al Colegio de Médicos por cedernos el espacio tan maravilloso que tenemos y gracias que no es la primera vez, ya son varias veces las que estamos viniendo aquí. Gracias, Manuel, por las palabras, por habernos definido tan bien
Efectivamente, ella es carcelera, aunque no lo parezca, pero es así. Aquí está como presidenta de la Asociación Unicornio y como periodista autor del libro junto a mi amigo José Ignacio. Voy a hacer una pequeña introducción un poco para que sepáis por qué estamos aquí, por qué nació este libro y por qué venimos a presentarlo. Yo estuve durante 40 años como técnico de cultura del Ayuntamiento de Espona y gran aficionado al cine, al cómic, a la música. He tenido la suerte de trabajar en lo que es mi pasión, que son esas tres vertientes culturales, el cine, la música y el cómic. Y he tenido la suerte de trabajar durante muchos años en ello, organizando festivales de música, festivales de cómic, festival de cine o el último, que era el proyecto de Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que ha durado 25 años. Ya el año pasado me jubilé. Y en la Asociación Cultura Unicornio, que era el motor de ese festival de cine, en colaboración con ayuntamientos como Benaví, Estepona, Diputación Provincial de Málaga o Mancomunidad de Municipios. Hacíamos el festival, decidimos cerrar el proyecto porque coincide un poco con esa jubilación, pero queríamos dentro de la asociación, con gente joven como Isabel, seguir haciendo cosas culturales. Yo no podía pararme y dedicarme a ir al Paso Marítimo a ver obras, sino que quería hacer algo más y ese más siempre era una versión cultural. Este año coincidía que era el 50 aniversario de la película Tiburón y decidimos hacer algunas actividades en la Costa del Sol, como fue una exposición con merchandising, recopilado durante 4 años. La proyección de la película en la playa de Tiburón 1 y Tiburón 2 con algunos inconscientes metidos en el agua viendo la película, cosa que no comprendo. Ahora dirán ellos cómo se llama lo que yo tengo, que es miedo a los tiburones. Porque yo cuando vi la película en diciembre de 1975 en el Palacio del Cine en Málaga, era diciembre y me dio igual, pero ustedes saben, sobre todo los mayores, que antes las copias de 35 milímetros desde Málaga a Estepona tardaban 6 meses en llegar. Entonces, cuando llegaban a los cines de los pueblos, como el caso era Estepona, llegó en agosto del año siguiente, en agosto de 1976, que yo tenía 15 años. Y verlo ya en verano, al día siguiente, efectivamente, había muy poca gente en la playa y yo era uno de ellos. Yo de entonces me he vuelto a meter en el agua 1 metrito, 1,5 metros. Incluso yo soy de Arena de San Pedro, soy castellano viejo, en un pueblo de Ávila. Incluso en los charcos de Ávila, cuando me meto con cierto temor. Sé que no hay tiburones, pero bueno. Y por eso se creó el libro, ¿no? Por un poco por esa fobia que yo tenía a los tiburones desde que era pequeño y porque queríamos hablar de la película Tiburón. ¿Y con quién contamos para hacer este libro? Por una parte tenía una idea de analizar a amigos del festival, analizar las fobias de nuestros amigos, que ahora su autora lo desmenuzará más, ¿no? Yo hablo un poquito así a modo general. Entonces teníamos amigos como el actor Ramón Langa, como el escritor Juan Manuel de Prada, el actor Javier Bódalo, el músico Pablo Carbonell, que es el cantante Toreros Muertos, el poeta Juan Gaitán, o sea, una serie de amigos del festival que tenían fobia a una serie de cosas, que ahora analizará, como ha dicho Isabel, y bueno, y no sabíamos exactamente quién podía escribir de ello. Cuando hablé con Isabel, le dije, oye, ¿por qué no lo haces tú? Pues que eres muy echado para adelante, que eres periodista y tal. Al principio la idea bueno, no le convencía mucho, ¿y cómo hago yo esto y tal? Cuando he visto el resultado del libro, me parece que tenía que haber escrito mucho antes, tenía que haber escrito hace mucho tiempo en los libros, porque el resultado es magnífico, cómo trabaja el personaje, cómo ha hecho esas entrevistas y cómo es el resultado. Quería evidentemente que algún médico, si pudiera ser un psiquiatra, analizara esos miedos desde el punto de vista científico. Yo decía, ¿yo conozco a algún psiquiatra? Y decía, sí, desde los 12 años conozco a uno. Entonces, evidentemente con José Ignacio, que hace muchos años que colaboró exactamente, pues desde el año 2012-2013, donde hicimos un libro que se llama La marca, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y aquí en Gines, en un restaurante, le digo, ¿tú eres capaz de escribir un libro? Un libro yo. Siempre hay que, José Ignacio, ¿cómo va el libro? Todos los meses. Nada, tú no te preocupes, lo tengo aquí todo en la cabeza. Pero al final entrega más o menos con seriedad, ¿no? Y sobre todo con un rigor espectacular y con unos resultados maravillosos que yo siempre he dicho que cuando vamos a alguna presentación, cuando llega la hora de las preguntas, a mí nadie me pregunta, le preguntan a él. Hoy tenéis a 2 personas muy interesantes a quien preguntar cosas, porque yo aquí lo que soy un poco la cabeza pensante de cómo organizamos esto, pero después son ellos realmente los autores y los artífices de todo esto, ¿no?
Entonces hablé con él y claro, como siempre dice que sí. Yo, oye, José Ignacio, hacemos esto. Sí, sí, sí. Después está súper liado porque hace 200.000 cosas, que si va a la universidad no sé qué, que si tiene una consulta privada, que si va con Manuela a dar no sé qué charlas. Entonces siempre está liado, pero al final, tío, la verdad es que llega el día y más o menos lo cumple. Y ya digo que es sobre todo de lo más interesante el libro. Y después para la parte cinematográfica, que evidentemente tiene que tener una parte cinematográfica, contamos con el crítico cinematográfico Carlos Morcillo, un amigo nuestro también que ha colaborado en otros libros, y todas las fobias que analiza José Ignacio, pues le da el punto de vista de, vale, ¿quién tiene miedo a los pájaros? ¿En qué película salen pájaros? En esta, en esta. ¿Quién tiene miedo a la serpiente? ¿Qué película sale serpiente? Esta. ¿Quién tiene miedo a volar? Entonces va analizando en qué película son vividas esas fobias, ¿no? Entonces, pues yo lo único que tengo es que agradecer a los dos que colaboraran y que se metan en estas locuras que nosotros hacemos siempre, porque no solo escribimos los libros, después ahora hemos liado a Isabelita, pero José Ignacio y yo hace un montón de años que nos vamos a Argentina, pero así, ¿no? O sea, y no nos lo paga nadie, nos lo pagamos nosotros. Nos vamos a Argentina, al Festival de Mar del Plata. Precisamente he traído otro libro, porque como no tenemos muchos libros, y una de las cosas de seña de identidad de la Asociación Unicornio es que todo lo que hacemos lo regalamos. Nosotros nunca hemos cobrado por un libro, por una charla. Acabamos de producir entre Isabel y yo un disco que se llama Esencia de Mujer, que son 15 temas de gente de la Costa del Sol, de chicas de la Costa del Sol, cantando canciones inmortales del mundo del cine, pues Cabaret, Bárbara Streisand, Liza Minnelli, Imperio Argentina, y hemos regalado el disco, el día 26 lo presentamos ayer en Estepona, y el libro también lo regalamos, ¿no? Como no teníamos tanto, hemos traído también La marca del asesino, también del doctor Del Pino, y precisamente este libro lo presentamos hace 2 años en el Festival de Cine de Mar del Plata en Argentina. Y hemos ido, pues no sé, pues a Jaén, a Málaga, aquí a Sevilla, al Instituto Gustavo Adolfo Bécquer, hemos venido también al Colegio de Médicos. La verdad es que siempre ha tenido un hueco para hacer presentaciones y regalar el libro, después firmarlo con una maravillosa sonrisa. Hoy tenemos la suerte no solo de contar con su inteligencia, sino con la belleza de Isabel, con lo cual también es mucho más agradable todo, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. Yo lo único que os pido es que si venís en pareja os llevéis un libro, porque no sé si habrá libros para todos. Espero que sí, pero si venís os vais llevando uno. Hemos traído, como he dicho, La marca del asesino. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Que es el nombre de este libro. Una portada maravillosa que no es original nuestra. Es una película de 1980 de John Huston que se llama Fobia, protagonizada por John Paul Grasser, que era el Starkey de Starkey Hatch. Y una película poco conocida, pero que era muy interesante y creo que era justo lo que necesitábamos para... Mi hijo, que es Guillermo, el diseñador gráfico, le digo, Guillermo, quiero esto. Y después dijo, si ya está hecho, porque Guillermo, no te preocupes, se lo vamos a copiar a John Huston. Espero que nadie diga nada, porque como regalamos el libro, tampoco tiene ánimo de lucro. Y nada, eso es un poco lo que yo quería decir. Agradecer a todos la presencia, agradecer también a Manuel, hablar de mi hijo Julio, que está aquí, que es premio Ateneo de Sevilla, y mañana está en la Feria del Libro, por si alguno quiere ir. Aprovecho como padre para decirlo. Y muchas gracias a todos por haber venido. Ahora os dejo con los autores, que son ellos los interesantes, y al final, pues si os parece, pues el que quiera llevarse un libro, pues se lo lleva con la firma de estos dos magníficos autores, para los que pido un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, Isabel, creo que nos podrá decir con la delicadeza que le caracteriza, tengo entendido, algo que en el libro ocupa 90 páginas, explicando qué es una fobia, tipos de fobia, modo de concebir una fobia, un miedo, una obsesión, y es un verdadero tratado de este campo de la medicina y la psicología que no está muy bien recogido en casi ningún sitio. Yo donde he encontrado más amplitud y sentido práctico. A ver, contigo. Pues nada, muchas gracias a todos, primero por vuestra asistencia a esta mesa redonda. Para mí es un honor estar hoy aquí. Gracias al Colegio de Médicos por habernos dado este espacio.
Pues para lo que ha dicho Julio un poco, que es dar a conocer los proyectos que desde nuestra modesta asociación nos gusta hacer. Para mí este libro ha sido un reto, ha sido un privilegio y ha sido una terapia. Un reto porque ha supuesto volver a reencontrarme, ¿no?, con la escritura periodística. Como Manuel bien ha dicho, esa es mi vocación, es a lo que me dediqué durante muchos años, pero profesionalmente la vida laboral me llevó a otros derroteros, que fue, pues eso, ser funcionaria de prisiones o carcelera, como siempre me llama Julio. Pero es verdad que antes de aprobar esas oposiciones, yo trabajé con Julio en un festival de cine sobre momias, que nos lo pasamos en el 2009. Y entonces cuando tuve que decidir dónde vivir, pues volví a Estepona y yo creo que el destino estaba preparado para eso, porque era para poder retomar esa vocación periodística que ya en mi trabajo no iba a poder desarrollar. Un privilegio, pues porque no había mejor manera que en la compañía de que para mí ya es un gran amigo, que es José Ignacio del Pino, mi psiquiatra favorito, al que también a veces le hago mis consultas, y bueno, y Carlos Morcillo, que hoy no está aquí con nosotros, que ha sido la parte de las críticas de cine, como ha dicho Julio. Son dos personas a las que admiro muchísimo y espero haber estado a la altura de poder compartir con ellos la coautoría de este libro. Y luego ha sido una terapia porque, y en este foro creo que a lo mejor me vaya a entender bastante mejor, para mí este año ha sido un año duro a nivel personal y a nivel de salud, y la escritura ha sido mi terapia. Era la manera en la que yo me podía evadir de esos problemas, en las que yo podía centrarme y desconectar de lo que en ese momento estaba pasando, ¿no? de la enfermedad en la que estaba sufriendo, que era un cáncer, y gracias a esa escritura para mí ha sido una salvación, ¿no? Entonces yo le tengo que dar muchas gracias a Julio, porque es verdad que él es la incubadora de ideas de la Asociación Unicornio. A nadie se le va a ocurrir un libro tan atípico como este, ¿no? Se le han ocurrido 1000 ideas y aquí podríamos estar hablando de 1000 cosas que son muy variopintas y a cual más novedosas y diferentes. Entonces es verdad que gracias pues eso a la Asociación Unicornio y a poder escribir este libro a mí me ha ayudado en este año complicado. Desde que le dije que quería escribir en el libro, la verdad que él confió 100% en mí, más que yo, y eso pues me ha ayudado y me ha empoderado mucho, la verdad. Centrándome en lo que es el artículo, la idea que quería era un poco humanizar esos miedos que para muchos son inconfesables. A veces nos da vergüenza decir a quién le tenemos miedo. Y a veces, ¿por qué nos avergonzamos? Porque creemos que son, bueno, sabemos que a lo mejor son miedos irracionales, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de eso. Entonces, lo que se nos ocurrió era recopilar el testimonio de personas, en este caso amigos de nuestra asociación, porque la Asociación Unicornio se caracteriza por eso, ¿no? Porque somos un grupo de amigos que nos gusta el cine, nos gusta la cultura. Entonces, gente que había estado colaborando con nosotros a lo largo de todos estos años en la Semana Internacional de Cine Fantástico, la Costa del Sol, pues queríamos hablar con ellos y descubrir si tenían algún tipo de miedo que bien lo han desarrollado después de ver una película, o si ya teniéndolo, pues después de ver esa película, pues ese miedo se ha intensificado, ¿no? Entonces el artículo comienza con mi propia experiencia. Creía que era muy honesto y así romper el hielo para mis entrevistados, ser yo la primera que confesase ese miedo inconfesable. Yo tengo lo que se llama colorofobia, que es miedo a los payasos. Yo después de ver la película de It, basada en la novela de Stephen King, lo siento mucho, pero a mí ese payaso en la alcantarilla, ese Pennywise, ¿no? Llamando al niño con el barquito de papel, me dejó muy, muy, muy tocada, hasta el punto que, como cuento en el libro, pues tengo esa fobia. Una fobia que además he decidido en este Halloween intentar quitármela, y junto con mi familia me voy a disfrazar de payaso diabólico. No sé si será bueno, ya luego me lo diréis, si es un choque o no para mi miedo. Pero sí que es verdad que a mí aquella película me dejó bastante tocada. De hecho, cuento anécdotas en el artículo de cómo me invitaron a
a cenar, ¿no? Supuestamente alguien que quería conquistarme, a un restaurante en Málaga, en el Paseo de Reading, que se llamaba Circus. Cuando yo entré a aquel restaurante estaba repleto por todos los sitios, techos, paredes, todo de payasos, carteles, muñecos. Entonces, para mí aquello fue una experiencia horrible. Obviamente, aquello no llegó a nada. No sé si fue por el lugar elegido o no, pero la verdad que lo pasé bastante mal. Entonces, el artículo, ya os digo, empieza con mi propia experiencia. Pero luego pues vamos desgranando y entrevistando a diferentes personajes vinculados al mundo del cine, bien porque trabajan de ello o bien porque son muy aficionados. Tenemos la gran suerte de contar con la amistad del actor Ramón Langa, que todos conoceréis porque le da voz a gran Bruce Willis y por otras muchísimas actuaciones en cine y en teatro. Bueno, pues Ramón Langa me confesó tener ornitofobia, tiene miedo a los pájaros. Y claro, el tener miedo a los pájaros y dedicarte, por ejemplo, a una profesión como ser actor, que en algún momento te puedes encontrar en situaciones con las que tienes que interactuar con estos animales, pues suponía un reto, ¿no? Así él, que de tenerle miedo a un simple gorrión, pues tuvo que interpretar a Blasco Ibáñez, por ejemplo, en la serie de Berlanga. Y Berlanga, cuando se enteró que tenía esta fobia, dicen que es bastante bromista, y le hizo interactuar con patos y gallinas. Además, una escena que era un plano secuencia, que tenía una cierta complejidad y lo tuvo que repetir muchas veces. Yo os puedo asegurar que en la misma entrevista Ramón Langa temblaba al hablar de los pájaros. Era la verdad que muy curioso porque él mismo sabe pues esa irracionalidad, ¿no? de un animal que bueno, no debe de ser un peligro para él. O también, por ejemplo, con el actor Javier Bódalo, él me habló de su acrofobia, tiene miedo a las alturas. Javier Bódalo, en 30 monedas, en la serie de Alex de la Iglesia, tiene que rodar una imagen que es tirándose de un campanario. Entonces, él tenía esa acrofobia y él no quería hacerlo con ningún doble. Y le costó muchísimo. También sufre de blatofobia, que eso es el miedo a las cucarachas. Pero un miedo paralizador, eso ya luego se lo dejo a José Ignacio que distinga un poco entre el miedo y la fobia. Y tiene una película que se llama La Noche del Virgen. Yo la dejo ahí, yo no he sido capaz de terminar de verla, pero ahí os la dejo por si ustedes quieren verla, que ya en la misma cabecera aparecen cucarachas. Y él tenía escenas que estaban rodadas con cientos de cucarachas vivas en el set de rodaje. Y era algo que pues imaginaros si tú le tienes ese miedo. O, por ejemplo, Juan Gaitán, que es un poeta malagueño, también amigo de nuestro festival, trabaja en la Diputación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, que nos ayuda a hacer todos estos proyectos de manera económica. Pues Juan Gaitán tiene lo que clínicamente creo que no está recogido, pero es vampirofobia. Tiene miedo a los vampiros. Y no a cualquier vampiro, él tiene miedo al típico vampiro clásico interpretado por Bela Lugosi en el Drácula de 1931. En los otros tipos de Drácula, de entrevista con el vampiro, Brad Pitt, todo eso le parece muy nice. A él el que le da miedo es Bela Lugosi, pero un miedo atroz. O sea, él dice que estar en un parking y que se apague la luz le da la sensación de que le está acechando Drácula. Mi amigo Julio descubrió ese miedo y tuvo también como terapia de choque, no sé si le sirve o no, le regaló el cartel de la película de Drácula. Y cuando yo voy a entrevistarle, es lo primero, él no me había dicho a qué tenía fobia. Me dijo, tú ve y lo entenderás. Y cuando entré al despacho vi ese cartel de la película de Bela Lugosi bajando por la escalera enfundado en su capa de vampiro y ya entendí que ese día tocaba hablar de vampiros, ¿no? Y ya os digo, Juan Gaitán, una persona, pues eso, con una formación, pues tiene ese miedo y sabe que es irracional y no lo puede remediar, ¿no? Juan Manuel de Prada es otro de los entrevistados, literato y amigo también de nuestro festival. Él me habló de algo muy curioso que es la gorefobia. Muchas veces las fobias no están recogidas en ningún ensayo clínico o científico, pero la gente va sacando, pues gorefobia es miedo al cine gore. O sea, no, más que en este caso la entrevista fue muy interesante porque él hablaba más bien desde una parte mística y espiritual,
de cómo poco a poco había, o sea, no puede poner ese tipo de películas donde él considera ya que se han traspasado unos límites morales muy complicados y que le hacen daño emocionalmente. Y entonces le hacen sentirse bastante mal. La verdad que esa entrevista fue muy interesante porque era eso, era un miedo más a algo espiritual o algo más místico, ¿no? Luego teníamos a nuestro gran Julio, que también está entrevistado. De hecho, el libro nace por eso, porque él me dice que tiene miedo a los tiburones, celacofobia. Cuando ya me cuenta por qué, yo le decía, pero a ver, si sabes perfectamente que no hay tiburones en Estepona. No, desde que... Bueno, pero bueno, de otro tipo a lo mejor. Pero en la playa del Cristo no va a venir un tiburón. Y entonces con la entrevista de Julio es muy curioso porque además en él se da el hecho que se da en mucha gente que tiene fobia, eso a lo mejor lo podrá explicar más José Ignacio, que son las asociaciones. Él tiene miedo a los tiburones, que es la celacofobia, y por ende tiene miedo a bañarse en mar abierto, que es la talasofobia. Entonces, es una fobia además que aparece en una época de adolescencia, que es también cuando suelen aparecer, en la infancia, adolescencia o en la edad adulta temprana, supuestamente porque todavía estamos formando, ¿no?, la plasticidad de nuestro cerebro. Pero a él no le faltaba tener miedo a los tiburones, celacofobia, bañarse en el mar, talasofobia, sino que también tenía otra fobia más, que es licantrofobia. Tiene miedo al hombre lobo. Es muy curioso porque además... El miedo al hombre lobo es de una película, Lili, de los años 50, ¿puede ser? Sobre todo fue por la película de Polnachi. O la película de Polnachi. La marca del hombre lobo. Y también, pues, de hecho, cuenta anécdota, y aquí aparece en el libro, de ir con un grupo de amigos, entre ellos Ramón Langa, por el bosque, adentrarse los demás al bosque y él hacer una parada para disfrutar del paisaje, quedarse solo, anochecer y empezar a tener un pavor pensando... a estar intranquilo pensando en ese hombre lobo. Y luego, pues también en la última entrevista es la de Pablo Carbonell. Como ha comentado Julio, el cantante de Los Toreros Muertos, es una persona polifacética al máximo, que ha hecho de todo, música, cine, showman, de payaso, de todo. Bueno, pues Pablo Carbonell fue una entrevista, yo creo que la más difícil, pero la que luego casi el resultado más bonito, ¿no? Julio y yo nos fuimos directamente a Madrid a entrevistarlo allí a su casa. Y cuando empezamos la entrevista me dice que él no tiene miedo a nada. Y entonces, claro, digo, pues ya se ha acabado aquí todo. O sea, a mí aquello me descuadró porque él ya partía de la base de que no tenía miedo a nada. Pero bueno, empezamos a hablar, empezamos a intentar escarbar un poco, hablamos de tiburones. No, él a todo le daba un razonamiento lógico y parecía que nada ponía a tener miedo. Pero curiosamente, tocamos una película que es El Resplandor, y ahí él ya empezó como que a titubear un poco. Además, él sabía que íbamos a terminar hablando de esa película y tuvo el guiño de vestirse como está del propio Jack, el protagonista, con esa misma camisa de cuadro de Jack Torrance para recibirnos. Entonces ahí es cuando poco a poco, hablando con él, descubrimos su miedo o su fobia, que es la dementofobia, miedo a la enfermedad mental. Nos confiesa, y ahí aparece en el artículo, miedo a perder un día la cabeza, que es algo que es verdad que hoy día ya se habla más abiertamente que antes de este tipo de enfermedades, pero que están ahí. Y entonces incluso nos comenta, ¿no?, cómo vio la película con su hija Mafalda, tenían 11 o 12 años, y la propia niña le dijo, papá, a ti nunca te va a pasar eso, ¿no? Lo que le pasa a Jack Torrance en la película. Y entonces, ya os digo que fue una entrevista difícil, pero a la vez fue de las más satisfactorias, porque también me dio lugar a poder hablar de esa magnífica película basada también en la novela de Stephen King, de Kubrick, maravillosa, donde a su vez se tratan muchas fobias. Esa película, que en el artículo lo desgranamos, tiene muchas fobias que se pueden observar. Entonces, con estas entrevistas era también la excusa perfecta para ver explicar sus testimonios, pero también para hablar desde un punto de vista más anecdótico y más curioso sobre películas como Tiburón, Los pájaros y Vértigo de Hitchcock, Drácula, de la versión de 1931, o El Resplandor. Ahí en este artículo ustedes van a ver muchos tipos de curiosidades,
pues desde toda la vorágine de Tiburón, que supuso un antes y un después en el cine porque se estrenó en verano cuando nunca se estrenaban películas, porque se duplicó en cuanto a tiempo y económicamente, porque supuso el principio del merchandising, lo que ahora es muy común, tener una camiseta, un lápiz, una gorra de una película. Antes eso no existía, fue Steven Spielberg el que inició ese merchandising. Entonces, el libro trata también eso, de hablar desde un punto más no tan crítico de cine como para la parte de Carlos Morcillo, sino más bien, pues eso, desde un punto de vista más curioso. Para mí ha sido una experiencia muy interesante escribirlo. Yo espero que para vosotros también lo sea leerlo, ¿no? Ya les digo que escuchar de la voz de Ramón Langa, que es como Bruce Willis, decir que tiene miedo a un gorrión, la verdad que fue muy curioso, ¿no? En el libro aparece, no lo vamos a destripar todo, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia infantil, que entra en un gallinero a coger huevos de la gallina y se le ocurrió atizar a uno de los gallos. Y el gallo, obviamente, le embistió y empezó a ir a por él y a picotearle. Él tendría unos 4 años, con lo cual aquella situación le pareció un mundo. Y desde entonces, eso, tiene miedo a los pájaros, los puede ver, los puede contemplar, pero, por ejemplo, no soporta el tacto de una pluma. O sea, no puede con ello, ¿no? Y ya les digo que, en definitiva, todas estas entrevistas yo creo que lo que ayudan un poco es a eso, a normalizar o a ver desde un punto de vista más práctico y realista lo que es la fobia o los miedos, ¿no? Y sobre todo a no sentirnos tan avergonzados. A lo mejor después de leerlo o después de esta charla podéis salir con un poco menos de vergüenza de decir, oye, pues yo tengo miedo a, o yo tengo miedo a otra cosa, ¿no? Además que es algo que, pues mira, Stallone, que lo tendréis como un súper man, ¿no? Un tío fuerte y que ha hecho cine de acción, él tiene acrofobia, miedo a las alturas y grabó Máximo Riesgo. Hay que decir que con muchos actores de doblaje y que, porque las escenas de montaña no era capaz de hacerlas, o incluso se hizo daño en una mano y quisieron decir que había sido escalando y tal, pero que va, había sido en el estudio de doblaje, precisamente. Y o, por ejemplo, Salma Hayek. Salma Hayek tiene ofidiofobia, que es miedo a las serpientes. No sé si recordáis la mítica escena de Abierto hasta el amanecer, donde aparece Salma Hayek guapísima con una serpiente alrededor del cuello. Bueno, pues para esa escena tuvo que ser hipnotizada, porque era incapaz de hacerla. En definitiva, es un poco que todo el mundo, los miedos están ahí, tiene además una función, que eso lo explicará mejor José Ignacio, y que no pasa nada por decir, pues tengo miedo a una cosa o a otra. Yo, de hecho, ahora me siento casi afortunada porque tengo algo en común con Johnny Depp, con el gran Eduardo Manos Tijeras, porque él también tiene miedo a los payasos y tiene colurofobia. Entonces, lo que espero que les parezca una lectura amena, interesante y que a lo mejor les ayude a indagar en esos miedos inconfesables que tienen y que, bueno, no sé, creo que puede aportar un punto de vista diferente y además, pues eso, hablar de cine, que también era de lo que se trataba. Y los que llevo en el bolsillo. Bueno, ya ven ustedes por qué yo vengo nuevo de los veranos. Porque me voy con esta gente, me lo paso en grande y podría contar muchas cosas que no voy a contar de lo bien que nos lo pasamos en el cine y lo bien que nos lo pasamos pues simplemente disfrutando de la amistad y de buenas cosas. Eso el año pasado, cuando Julio dijo, pues acaba la semana de cine, digo, bueno, pues se ha acabado, pero este no sabe estarse quieto. Y entonces se le ocurrió hacer el 50º aniversario de Tiburón, que es lo que le ha contado de allí, las pantallas, en la playa, la gente bañándose y él en la orillita, porque no... En el paseo marítimo, ni siquiera en la arena. Vale, entonces este año se le ocurrió lo de, pues eso, ¿no? De los miedos, vale, pues ya está. Yo reconozco, como él decía, que la primera vez yo dije que sí, por supuesto, pero luego las pasé canutas y digo, ¿ya la que digo? Bueno, pues tengo que dar un poquito, una visión un poquito más, no sé, científica. Entonces,
A ver, entonces voy a hablarle brevemente, si no me va a cortar aquí mi amigo el doctor Álvarez Romero, para decirme que ya es mucho, y porque lo bueno sería que tuviéramos un rato después para poder hablar entre todos, que haya un diálogo. Entonces, pues tendré que hablar un poquito de lo que es el cerebro, ¿no? De su anatomía, de su fisiología, de cuál es su función, y entonces para entender por qué de pronto salen unas cosas que llamamos ansiedades, miedos o fobias. Bueno, pues el cerebro en realidad cabe en la palma de la mano, es una masa gelatinosa que pesa 1 kilo y pico, y entonces ese cerebro es el que nos gobierna, o por lo menos el con el que nosotros podemos manejarnos. ¿Y cuál es su función, no? Bueno, la fisiología es que si lo pelamos como si fuera una fruta, con la superficie, lo que es la corteza, taparíamos una ventana, que aquí no hay, pero vamos, una ventana normal. ¿Y cuántas células tiene? ¿Cuántas neuronas? Pues de 80.000 a 100.000 millones de neuronas. Dicho así parece poco, si los ponen con los numeritos verán que son bastantes, pero no solo es eso. Cada neurona a su vez tiene una sinapsis. Sinapsis son las conexiones interneuronales. Bueno, pues en un solo cerebro tenemos más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Ahí queda eso, ¿vale? Bueno, pues si resulta que consume la energía, una quinta parte de la energía que nosotros, eso, a pesar de eso solo 1 kilo y pico, de la energía que nosotros necesitamos en un día. Fíjense que entonces que quiere decir que su función debe ser importante. De hecho, si se queda unos minutos sin oxígeno, se estropea. Se estropea y entonces se nos acaba la historia. ¿Y para qué entonces? ¿Cuál es la función del cerebro? Pues la función del cerebro precisamente es ayudarnos a sobrevivir. Uno puede pensar que la función del cerebro de la percepción es que seamos como un notario. Yo les veo a ustedes y entonces capto el 100% objetiva. No, que va, falso. Vayámonos a la prehistoria allí. El hombre, ¿qué es lo que quería en un día? Pues lo que quería cuando se levantaba por la mañana era que no le comiera el tigre dientes de sable y poder llegar a la noche vivo. Entonces no es tan importante captar todo, sino como, y aquí ya empezamos a entrar un poco en nuestro tema de hoy de las fobias, identificar aquellas situaciones que pudieran poner en peligro su vida. Entonces resulta que eso ya es más importante porque nuestra percepción está sesgada. No es lo mismo lo que pueden ver una persona y otra. ¿Por qué? Pues aquí, por eso me he traído para no meter los nombres, porque hay uno que siempre me equivoco, como ustedes comprenderán, para decir Vilayanur Ramachandran, siempre meto la pata, hoy he dicho no voy a meter la pata, es un neurólogo, y entonces él dice lo siguiente: todo acto de percepción implica un juicio previo de la persona. Cuando en otras ocasiones hemos hablado de esto, Isabel decía, hay tantas fobias como personas. ¿Por qué? Porque ninguna persona de los que estamos aquí estamos percibiendo lo mismo. Porque cada uno percibe en función de su historia. Bueno, pues eso, ¿qué quiere decir? Que eso ya explica por qué algunos ante una situación ni se inmutan y otros ven y acaban de los nervios. Entonces, hay otro, hemos llegado de la neurología, pero en la filosofía Daniel Dennett lo dice de otra manera. Ya no habla de neurología, no habla de neuronas, sino habla de un proceso de edición. Cualquier cosa que nosotros percibimos debe pasar por un juicio de la persona, por un proceso de edición, con lo cual se llega a la misma conclusión. Lo que nosotros percibimos depende de nuestra historia personal. Aunque parezca que estamos viviendo lo mismo, si nos preguntaran a cada uno de nosotros, lo que estamos viviendo hoy es único para cada uno de nosotros. ¿Vale? Y entonces, si el cerebro lo que quiere es que sobrevivamos, ¿qué hace? Pues esto lo saben los neurólogos. Henri Bergson, los que hablan francés que lo digan bien, dice que el cerebro es una válvula reductora, que en realidad captamos tal cantidad de cosas que si las tuviéramos todas a la vez nos bloquearíamos. Hay un chiste a los que les guste Mafalda, el personaje de Quino, que está Mafalda con su amigo Felipe y le dice, ¿te imaginas que pudiéramos darnos cuenta de todo, tener todo aquí? Y se ve a Felipe pensando, el llanero solitario, no sé qué, el fútbol, qué tal, todo. Y entonces Mafalda dice, ¿y si lo tuviéramos todo, te das cuenta? Y se vuelve y Felipe está desmayado.
porque nos bloquearíamos, nos desmayaríamos, no podríamos. Entonces, si nuestro cerebro funciona como una válvula reductora, tenemos que ver qué es lo que quitamos. Pues quitamos aquello que no es útil. Hay un matemático, yo digo que cuando hago estas cosas me los preparo, me llevo unos disgustos porque ya ha fallecido. El matemático era Michel Feigenbaum y de estudiante de matemáticas sacó una función que nos enseña cómo funciona la mente humana. No podemos tener en nuestra mente consciente más de 7 más menos 2 cosas. El número 7 es un número importante. ¿Les suena a ustedes que es un número mágico? En la Biblia Dios creó el mundo en 7 días. En la semana, de hecho, nosotros partimos el tiempo en 7, pero hay más cosas. Newton se preocupó de ver que en el arco iris, en realidad es un espectro de luz infinito, pero si le preguntamos, vemos 7 colores. Bueno, las mujeres ven más que los hombres, eso también es cierto, fisiológicamente, pero 7, ¿vale? Las notas musicales se dividen en 7. ¿Por qué en 7? Pues sí, porque es lo que suena armónicamente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿vale? Entonces, el 7 se repite mucho en la historia de las personas. Y bueno, ¿para qué les vamos a hablar de películas? Como era de cine, ahí hemos puesto unas cuantas, Los Siete Magníficos, Seven, ¿han visto Seven? Ajá, esas se acuerdan. 007, esa se me olvidó, esa no la puse. Vale, ¿ves? Teníamos que haber hablado antes. Bueno, hay un montón de películas, ahí las tienen. Entonces, una vez que ya hemos hablado de que el cerebro entonces percibe, no como un notario, sino percibe lo que estima que es útil, vamos a distinguir un poquito lo que es pues, el miedo, lo que es la ansiedad y lo que son las fobias, brevemente, antes de eso. ¿Qué es el miedo? El miedo es algo necesario. De hecho, yo titulo a mi capítulo El valor del miedo. Si no tuviéramos miedo, no es que fuéramos valientes, seríamos insensatos, seríamos temerarios, seríamos... Entonces, el miedo es lo que nos permite sobrevivir. Dice Patton, el general de la Segunda Guerra Mundial, valiente es aquella persona que no toma nota de su miedo, pero el miedo lo tiene. ¿Vale? Lo digo porque entonces parece como, con todos mis respetos para algunos libros, ¿cómo de no tener miedo? ¿Cómo? Los libros de autoayuda, no. Miedo es necesario. Lo que sí que tenemos que hacer es superarlos, afrontarlos y ser capaces de seguir adelante. Entonces, esos son los miedos. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad, entonces, algunos la han definido como el miedo a tener miedo, porque el miedo siempre es ante un hecho exacto. De hecho, en los niños, pues desde que nacen hasta que nos morimos, identificamos miedo, y el miedo, el niño cuando lo pone en alto se asusta, después esa separación de los padres, luego ya cuando empieza con las pesadillas, con las brujas, luego, primero es curioso, tienen miedo a perder a los padres antes que el miedo hace a que ellos les pase algo, ¿no? Son una serie de miedos. Miedo es algo concreto, pero la ansiedad no. Entonces, hay una cosa que le gusta aquí a mi amigo don Manuel, que es el eustrés y el distrés. Entonces, para poder funcionar, hay una curva, Yerkes-Dobson, en el cual, como en forma de U invertida, si tenemos poca ansiedad, pues estamos dormidos. Eso nos pasa, estoy ahí tranquilo. Si tenemos mucha, nos bloqueamos. Tenemos que tener lo que es en la cima de la U invertida, el nivel justo de ansiedad para poder esforzarnos, trabajar y al mismo tiempo no bloquearnos. ¿Entienden por qué nos gustan las películas de miedo a algunos? Porque eso es lo que nos hace, que nos activa un poquito, nos pone en situación. A lo mejor hay algunos que dicen, yo no quiero ver películas de miedo, yo no. Quizás es porque están en la parte de la curva que ya no lo necesitan. Los que están más abajito, sí. Pues fijaros, ya hemos hablado del miedo, hemos hablado de la ansiedad. ¿Y qué son las fobias? Pues las fobias, bueno, tenemos la RAE, tenemos la psiquiatría, tenemos la psicología, lo que quieran. En realidad es un miedo incoercible, fuera del control de la persona, y aquí empiezan ya desproporcionado, quiere decir que no tiene sentido. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues es algo exagerado, pero tiene una serie de notas que marcan la diferencia para tener una fobia. Una de ellos es que se busca la evitación, cuando en realidad, si eso lo decía Václavic, dice, cuando uno evita algo, lo único seguro es que va a tener el problema más adelante, porque el problema no se va a resolver, ¿no? Entonces, la evitación no es algo bueno.
Por eso lo que ha dicho, estoy deseando ver la foto cuando te vistas de Pennywise, es algo buenísimo porque lo está afrontando y eso te va a ayudar, le va a ayudar a dejarlo atrás. Si lo evita, es como si estamos en casa y el niño dice, hay el coco debajo de la cama o el ladrón, y entonces se tapa. Ha evitado el ladrón debajo, pero el ladrón ya no está debajo de la cama, ya lo tiene encima, fuera de la manta. ¿Lo entiende? Conforme nos vamos hacia atrás, el miedo va creciendo. En este caso, por eso la fobia lo que hace es que nos bloquea, nos inmoviliza y altera nuestra vida. Eso es una fobia. ¿Qué no es una fobia? Pues es que ahora está muy de moda que cuando alguien no está de acuerdo contigo, pues tú eres, pues imagínense que yo digo que yo no quiero que haya pobres. Dice, tú eres un pobrófobo. Bueno, dirían aporófobo, que es la palabra correcta, porque no digo, no, a ver si nos distinguimos. Yo no es que tenga una aversión, sino lo que quisiera es que esa gente dejara de ser pobre y entonces ayudarles a crecer. Cuando alguien en una discusión hace descalificaciones ad hominem, sepan ustedes que no merece la pena discutir, primero porque ustedes la tienen ganada y segundo porque es inútil. La persona no está escuchando su argumento, sino que lo que está intentando es descalificarlo. Entonces, cada vez que alguien le diga, usted es un fobo, en realidad no está discutiendo sobre el tema. Lo que quiere es descalificarlo. Fijaos que entonces, por eso le llaman fobia cuando no es. El control de las palabras es muy importante. Philip K. Dick, saben ustedes, el autor de ciencia ficción, si son ustedes, el de los relatos en los cuales está basado Desafío Total, Next, Minority Report, ¿cuál es más? Blade Runner, un montón de películas buenas. Yo, gracias a mi amigo Julio, descubrí que eran basados en relatos de este autor, que por cierto, cuando el año aquel lo descubrimos, yo tenía la edad del autor, que murió psicótico. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, dice lo siguiente, a ver qué les parece la frase. La herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que tiene que usarlas. ¿Entiende por qué quiero distinguir lo que es fobia, lo que no es fobia, lo que es ansiedad, lo que es miedo? Que no los líen. Porque no quiere decir que porque uno tenga un miedo a algo, sea fóbico, ¿vale? Lo que sí que es importante es que no genere síntomas, ¿vale? Que no impida. Entonces, ¿y cuál es el origen? Bueno, pues entonces, brevemente, antes que me corten, se puede ver desde el punto de vista de la psicología cognitivo-conductual como un aprendizaje mórbido. Puede ser por una presión social. Hoy día parece que hay que tener miedo a determinadas cosas, al cambio climático. Tienes que estar asustado. Si no estás asustado, entonces que no te enteras. Pero bueno, estamos tontos. Vale, pues algo así. Entonces, de hecho, se puede tener fobia a cualquier cosa. Se puede generar una fobia. ¿Se acuerdan ustedes de la naranja mecánica? La naranja mecánica, que aquí Julio seguro que la recuerda mejor que yo, era un asesino que le gustaba la música clásica, un amante de la violencia, un sádico, un psicópata, y entonces emplean un método experimental que es una desensibilización. Bueno, al revés, lo que hacen es que le provocan una fobia a la violencia, una fobia de tal manera que entonces a todos los que él había pegado palizas antes, cuando se enteran, le pegan una paliza, vale. Pero tiene que ver con lo que estamos diciendo, se puede generar una fobia, simplemente o bien por presión social, bien desde el punto de vista de Pavlov, ¿no? Los reflejos condicionados, o bien nos podemos ir a otra parte que sería la parte más del psicoanálisis. Y entonces en la parte psicoanalítica, Freud, acuérdense ustedes muy brevemente, todos al principio somos un ello, un bebé que quiere hacer cosas, en contacto con la realidad aparece el yo, y dice, caramba, esto puedo, no puedo, y luego hay una parte de la realidad específicamente dentro del yo, que es el superyo, que son papá y mamá que te dicen, es que esto no lo tienes que hacer, ya no es que no puedas. Bueno, pues eso, el ello, el yo y el superyo, el yo está en medio del ello y el superyo. Y entonces resulta que las pasa canutas, porque el ello lo que quiere es hacer lo que le da la gana, el superyo lo que quiere es que no haga nada, que sea bueno, y el yo en medio, entonces emplea unos mecanismos de defensa dentro de los cuales, bueno, el más básico, el primero que identificó fue la represión, pero luego puede estar la proyección, no soy yo el que lo pienso, eres tú el que me persigue, es que eres tú. Vale, pues hay uno que es el propio de las fobias, que es el desplazamiento. Si yo tengo problemas en mi vida y resulta, yo pongo el ejemplo este en el libro, que le tengo fobia a los hipopótamos, pues es una solución muy elegante, porque con tal de
no ir a África, no ver los documentales de la 2. ¿Y qué les digo yo? Y no entrar en un zoológico, pues voy a ser el hombre más feliz del mundo, ¿vale? Entonces he hecho un desplazamiento hacia algo que puedo controlar. Desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico, lo que dicen es que es mejor que eso, que entonces vas a estar siempre huyendo de algo, pararte y ver qué es lo que hay en tu vida, que estás en el inconsciente. Acuérdense que nada más que podemos tener 7 cosas en el consciente, el resto va al inconsciente, ¿eh? Pues entonces intentar ordenarlo un poco, pues mediante lo que él llamaba un psicoanálisis, una psicoterapia, que es ordenar y sacar lo que está detrás. Y poco más. Yo ya no lo quiero hablar. La manera de superarlo, pues en función de cómo cree uno que es la etiología, pues lógicamente si es algo social, pues tenemos que emplear técnicas de aprendizaje. Si pensamos que es algo, por ejemplo, Indiana Jones, ¿se acuerdan ustedes que tenía, que lo ha dicho antes Isabel, que tenía ofidiofobia? Y en la primera se ve que está allí rodeada, pero en la tercera, ¿cuál era? Cuando recuerda su infancia, se explica por qué aparece. Porque aparece, y aparece solamente por una cuestión muy clara, porque se cayó de pequeño en un sitio que había serpientes y tuvo un trauma, ¿vale? Entonces la manera de trabajar sería echarlo fuera, bla, bla, bla. En el libro hay otra cosa, ya que ha nombrado Isabel El Resplandor, pues El Resplandor es una película muy curiosa y ahí también hay un pequeño análisis del mismo. Y yo creo que no me voy a enrollar más, porque dejamos ya que hable la gente o puedo seguir. Sigue. ¿Sigo? Vale, pues entonces, si sigo, entonces una de las cosas que hablo ahí al final es la ventana de Johari. Johari no es que sea un individuo, es 2 personas, cuyas iniciales son John y Harry. Johari. Vale, ¿para qué sirve? Es una herramienta de la psicología cognitiva para ver cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, en el libro lo único que dije, voy a aplicar la ventana de Johari, que son 4 cuadrantes. Uno, el cuadrante desconocido. Ni yo sé eso de mí, ni los demás se dan cuenta. Ese cuadrante no nos vale para esto, pero nos quedan otros 3, que sería el área abierta, el que yo sé algo de mí y ustedes lo ven y lo saben también. El área ciega, en las cuales yo soy incapaz de ver algo mío, pero los demás sí que lo ven desde fuera. Y el área oculta, que es al revés, yo sé algo mío que los demás no lo saben. Bueno, pues digo, voy a aplicar esto al cine. Y entonces lo único que hice fue, en la primera, en el área abierta, serían las películas, como ha dicho antes Julio, pues que son claramente de fobia, aracnofobia, serpientes en el avión, tal, pues eso está claro de qué va. Pero luego en las otras áreas son muy curiosas. En el área ciega, yo les pongo aquí un par de libros que merece la pena. Uno es de, no sé si aquí hay gente que les gusta Tintín. Pues Serge Tisserand, que es un psicoanalista francés, se dedicó a relacionar los álbumes de Tintín con la vida del autor, de Hergé. Y salen muchas cosas. Otro autor que también es amigo nuestro, Gustavo Chioza, el hijo de Luis Chioza, que lo hemos traído aquí a Sevilla, hizo un libro en el cual analiza determinadas películas y destapa el área oculta, por decirlo así, ¿no? Es decir, el área ciega, perdón, en el cual, por ejemplo, Toy Story, y te dice una serie de cosas. En Toy Story, la vaquera Jessie, en la tercera entrega, tiene claustrofobia. Por ejemplo, bueno, pues te va diciendo una serie de cosas. Esa sería el área ciega. El área oculta sería algo que yo sé y que ustedes no saben. Y entonces, y ya creo que con esto ya me despido, uno de los invitados de Julio en la Semana de Cine en Marbella fue, iba a decir Mick Jagger, pero no, Mick Garris. Sí, pero no estaba ese día. Mick Garris es un amigo de Stephen King. Stephen King es el autor de la novela It, pero también de la novela El Resplandor, que cuando la tradujeron la primera vez la tradujeron como Insólito Esplendor. Vale, pues preguntado Mick Garris, que es muy amigo de Stephen King, ¿qué opinaba Stephen King de la película de Stanley Kubrick? Respondió educadamente, es una buena obra de Kubrick. Porque se aleja mucho de lo que en realidad era la obra de Stephen King. De hecho, Stephen King lo resume en la siguiente frase. Dice, en mi obra el hotel arde y en la de la película se hiela. Cosa más distinta no puede ser. Vale, pues entonces el área oculta, ya que ha jugado el autor en este caso Kubrick con esto, porque el guión no dejó que participara Stephen King, sino lo hizo él. Entonces, digamos que la historia que cuenta
Kubrick no tiene nada que ver con la historia original de Stephen King. Y si ustedes tienen interés, pues lo leen en el libro y poco más. Les dejo tiempo para que podamos hablar, si les parece. Ya aprovechamos y damos una exclusiva que Mick Garris, precisamente, Mick Garris, sí. nos ha dado el ok a hacernos el prólogo del próximo libro, que es un libro que sacamos el año que viene por el 50 aniversario de Carrie, que se llama Carrie White se quema en el infierno, y es un tratado sobre Stephen King, y Mick Garris va a escribirnos el prólogo, así que mira por dónde. Oye, esta tarde ha estado muy bien, ¿eh? Me ha convencido. Me voy a ir a Sudáfrica a meterme en una jaula con tiburones de esos. ¿Me ha subido el A sueldo? ver si se me quita la fobia. Bueno, pues yo creo que después de este rato tan simpático, denso y fácilmente comprensible, pues ahora nos sentimos invitados a preguntarnos cómo he recibido yo esta panorámica tan nuestra, tan vital, tan del día a día, aunque tantas veces nos pasa desapercibido. Yo aquí he descubierto un par de fobias mías, no tenía conciencia de ellas. Ahora le voy a meter mano y ya te verás tú cómo salgo favorecido. Y veo para esta reflexión la ayuda que nos han prestado. Yo la describiría, la ayuda que nos ha, el foco que ha encendido Isabel como un paseo por ese mundo de las fobias, descubriendo pues, las posibilidades, la percepción, el descubrimiento y el abordaje, unas veces con más éxito y otras con menos. Y a mí se me ocurre también aplicarlo a las obsesiones. Hay personas obsesionadas por comer, por no comer, por fumar, por comprar libros, por comprar juguetes, por lo que sea, por ir a sitios, por ir al cine. Y pues eso tiene un componente patológico. Mira, pensar que gran parte de estas deformaciones en la percepción pues tienen que ver con lo que en la ciencia neurológica o psiconeurológica se llaman los sesgos. Y los sesgos son deformaciones que percibimos, como yo percibo desde aquí, la profundidad o la duración del acto. Pues cualquier cosa que nosotros percibimos está deformada por fundamentalmente tres tipos de sesgos. El sesgo atributivo. Pues el sesgo atributivo es lo que yo valoro y cómo lo valoro respecto al concepto de si es bonito o feo, si aquí hay mucha gente o poca gente, si se oye bien o se oye mal. Todo eso lo percibo no como lo que se oye realmente, sino como yo lo percibo deformado por la idea que tengo de lo que es oír o ver o lo que sea, el atributivo. Y eso que hemos recibido puede ser enriquecedor y positivo o puede ser falso o puede ser negativo, peyorativo para la persona. Por eso la importancia que hay a la hora de valorar los conceptos que tenemos en cómo lo hemos aprendido, quién nos lo ha enseñado, es positivo, negativo, verdadero, falso, etc. El sesgo perceptivo, se llama, es el que está condicionado por la propia personalidad y por el estado en que se encuentra. Una persona que está aquí y tenga prisa, pues le parece muy largo. Una persona que es un amante del cine o de la observación, de la psicología de las personas, esa persona le parece esto corto, pero sigue José Ignacio, es lo que he hecho yo, sigue, porque es positiva el sentido de la aportación. O sea que depende de cómo estamos y de cómo sea nuestra personalidad. Depresivo, maníaco, histriónico, histérico, explosivo, esos trastornos de la personalidad o esos sesgos o rasgos de personalidad. Y por último, el sesgo atencional. Una persona que tenga con sueño o que esté pensando en otra cosa o que haya tenido un impacto, se pierde un porcentaje muy elevado de lo que allí se ha hablado o se ha dicho. Y una persona que afina en la atención recoge más, lógicamente. Bueno, pues los sesgos
son deformaciones al igual que las patologías propias de los fenómenos que se han comentado. He hablado de Isabel. José Ignacio me parece que ha hecho un recorrido de la mano de Freud, de Ramón de Cajal o de Ros Carballo. Bueno, pues eso nos anima a ir en buena compañía, paseándonos por todos estos conocimientos. Y Julio yo creo que es una experiencia, un ser experiencial, audaz, dinámico, como ya yo había, que capaz de vencer todos los miedos, todas las obsesiones y lo que sea. Yo un poco le conozco. El del tiburón no. El tiburón. Sí, eso os engaña, os tiene engañados. Sí, seguro. A vosotros. Bueno, pues con este perfil vamos a establecer, no tenemos un... Sí que hay un micrófono, pero no sé si se ha ido el... Bueno, no sé si tenéis buena voz. Sí. Ahí está el Ahí micrófono. está el micrófono. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues de momento alguien que tenga buena voz. Tú mismo, Julio. Sí, no. Si tenéis alguna pregunta, estamos encantados. Pero es que mientras viene el micrófono... Mira, ahí hay... Ricardo. Te van a dar... Dime, Ricardo, seguro que se te escucha perfectamente. Ahí va, Bueno, ante todo, felicitar a los organizadores y por la mesa redonda interesantísima. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicitar a los organizadores, por supuesto, por la mesa redonda, porque está siendo muy interesante, por romper un poco el fuego y enlazando un poco lo que ha dicho el doctor Álvarez ahora. Se me viene a la mente la película, creo que se llama Mejor Imposible, de Jack Nicholson y Helen Hunt, ¿no? El que Creo saltaba es. por las baldosas. Efectivamente. Ahí conecta fobias y obsesiones. Las obsesiones llevan a las fobias llevan a las obsesiones. La pregunta es para la mesa, fundamentalmente para el doctor Del Pino, pero muchas gracias y enhorabuena. Son obsesiones, ¿no? Son diferentes. Sí, No tienen el que diagnóstico nosológico sería un trastorno obsesivo compulsivo, pero en realidad las fobias pertenecen al espectro obsesivo, que es simplemente ser incapaz de manejar un aspecto de la realidad que inunda nuestra vida, y eso están conectados con lo que es las obsesiones, que son las personas se sienten incapaz de controlarlas. Entonces, de hecho, las fobias están incluidas dentro del espectro obsesivo y van de la mano las dos. Gracias. ¿Quién? ¿Alguna preguntilla? José Ángel. Aquí a don José Ángel. Teníamos que haber traído una azafata, pero al final no ha podido venir. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, díganos. Buenas tardes. Me uno a la enhorabuena que han dicho antes y quería hacer una pregunta muy concreta, muy particular. ¿Toda fobia necesariamente tiene que tener una causa? Es decir, ¿debemos de investigar dónde se encuentra el origen de esa fobia? ¿Cuál es el motivo que la origina? ¿O puede surgir una fobia sin más, que realmente no la tiene? Y la segunda parte, ¿es necesario entender entonces, averiguar cuál es esa causa para superar las limitaciones que nos supone la fobia o no? Es lo que yo he dicho, todas las preguntas interesantes son para él. Vale. Bueno, Bueno. la experiencia. El resumen sería, si no está estropeado, no lo arregles. Eso empezando por el final. Si no está estropeado, no lo arregles. Si no es una cosa que te invalida, eso no es necesario. Ahora, si alguien tiene una situación fóbica en la cual sí que tiene una repercusión negativa en la vida de esa persona, entonces sí que convendría. Si a mí me preguntan, hombre, yo creo que todo el factor del aprendizaje, la presión social, eso es importante, pero he de confesarles que tengo, digamos, un componente psicodinámico importante, y por eso yo creo que lo que hemos vivido en la infancia, claro, y la causa, si quieren nos quedamos en la superficie, pues fue la película It, como le hizo a Isabel, con lo contenta que estaba, que vio el payaso ahí en la alcantarilla, Pennywise. Entonces, causa siempre hay de algo. Otra cosa es que seamos capaces, y como muy bien dice José Ángel, pues a veces más vale no menear yo. ¿Para qué? O sea, que no hay problema, como yo no soy marinero, no hay problema. O si ella fuera carcelera de una cárcel de payasos, sería un problema. Vaya, aunque hay muchos payasos. Después de 50 años contigo, yo creo que no hay Muchos problema. payasos, ¿no? Te dejo payasos, que es verdad.
No, pero por ejemplo, todos los entrevistados que aparecen en el libro, en realidad bueno, Juan Gaitán sí ha intentado hacer esa terapia de choque con el póster y demás, pero casi todos han optado por lo que decía un poco José Ignacio, a lo mejor evitar, si no quieres hipopótamos, ir a tal. Sí que es verdad que el problema les surge a ellos cuando tienen que ser actores, porque ya no son ellos. Y Javier Bodalo, por ejemplo, contaba algo muy interesante porque con respecto a la acrofobia y a la platofobia, que él cuando tenía que rodar esas escenas, pues intentaba centrarse en no ser él. O sea, no es Javier Bodalo, si en ese caso es Juan, el protagonista de 30 monedas. Y de esa manera era muy curioso, pero sí conseguía pues un poco alejarse de esa fobia. Pero sí que es verdad que es que les comprometía en su trabajo. Es como si a lo mejor yo tengo miedo a los payasos y mañana aparece un preso vestido de payaso en Halloween. De todas maneras, ¿quién era? Ramón Langa había intentado varias veces ver la película de Hitchcock, de los pájaros, en varias ocasiones y nunca ha podido terminar. Se levanta de la butaca. O sea, a mitad de la película la ha tenido que dejar. Sí. A él, de hecho, él le da rabia, ¿no? Porque dice, es que no puedo disfrutar por un gran clásico de Hitchcock simplemente por este miedo irracional. Y no lo consigue. Y Juan Manuel de Prada sí que veía mucho gore, o sea, mucho, o sea, le encantaba ver gore y cosas más raras todavía. Pero llegó un momento que le saturó. Yo eso no lo he dicho. No, es que a mí me ha parecido raras, te quiero decir, para el público normal, excesiva sangre y órganos, ¿no? Era rarito. Y llegó un momento pues que tuvo que dejar de ver, o sea, le saturó tanto gore y le cogió fobia a ese tipo de películas. Cuando en el mundo clínico se presentan estas cosas, yo creo que hay que abordarlo pensando en que hay dos maneras, dos fuentes, dos caminos. Uno, la inundación y otro, la desensibilización. Es decir, ir quitando poquito a poco. Primero ves al conejo al que le tienes fobia, lo ves allí enfrente, luego lo ves más cerca, luego te lo acercan y bueno, hasta donde vayas tolerando. Eso es la desensibilización. O se enseña el coco, enseñaron el coco por una ventana de un edificio ruinoso y ese era el encargado de asustarme para que hiciera lo que mis progenitores y cuidadores me deseaban. Y luego la inundación, que es darle el sopetón, darle el susto, hacerlo de golpe. Pues toma conejo, o toma comida, o toma oscuridad, o lo que quiera, y o se muere o se cura, diríamos, en términos. Esa era. ¿Tú tienes experiencia, José Ignacio, de abordaje psicodinámico, conductista o como quiera en estos casos? Algún caso habrás tenido después de tu larga carrera profesional. Pero yo me he acordado de un caso de Milton Erickson, de una persona que le tenía fobia al polvo y entonces va a consultarle al polvo de las mesas, de las estanterías, y entonces al polvo, claro, se veía blanco y tal, y entonces va a consultarle un terapeuta. Milton Erickson, que ya tenía algunos tiros dados, dice, mándalo a Alaska. ¿Cómo? Mándalo a Alaska, a un sitio donde todo es blanco, técnica de inundación. Entonces se puede hacer pues de muchas maneras, poquito a poquito se puede hacer, pues claro, si uno sobrevive a Alaska y ve todo blanco, pues ya se le quita la fobia a lo blanco. Yo no quiero ser pesado, Manuel, pero es que no es lo mismo un conejo que un tiburón. Yo un conejo, no me importa acercarme al conejo, a no ser que sea el conejo. Bueno, pero... No sé si os acordáis el conejo de Monty Python, aquel de los caballeros de la mesa cuadrada, que era un conejo que saltaba la arteria y todo. Pero que yo intenté eso, sinceramente lo intenté, y está mi mujer de testigo, en Tel Aviv, cuando se podía ir a Israel, ahora evidentemente no te puedo acercar, y yo digo, me voy a meter en el agua. Ánimo, Julio. Y me metí en el agua, me metí, qué bonito Tel Aviv, qué tal. No, algo me mordió en la pierna, y no es broma, ahí está mi mujer. Salí para atrás con la cara blanca. Yo creía que tenía un muñón en la pierna, como la película de Tiburón, pero me tocaba y no tenía un muñón, tenía la pierna y aparte me apoyaba. Y cuando llegué a la altura de ella, me puse a apoyar y saqué la pierna y me había algo mordido en
tenía sangre, no, que es verdad, no es una broma, no te rías. Y algo me había mordido en la rodilla y salí para afuera y allí el salvavidas, ese hombre que estaba allí, Bucacha, oye, mira, dice, no dan giru, como que no dan giru, cojones, mira, me ha llenado, tengo sangre aquí, y dice que es un pez que es muy... Como las arañas. ¿Juguetón? No, juguetón, no. Territorial. Territorial, que si le pisas la casa, evidentemente se mosquea, sale y te muerde, ¿no? Y me enseñó una pirañita chiquitita, y digo, o sea, Manuel, no hay que frenar, hay que estar en el paseo marítimo como mucho y no acercarte al agua, mira lo que te pasa al final. Sí, un conejo todavía. Julio, el conejo viene a visitarte y lo puedes atender y tienes que tener cuidado. Bienvenido sea. Pero el tiburón nunca va a venir en busca tuya. Bienvenido un conejo siempre. Sí, diga. ¿Alguien había levantado por ahí detrás? Sí. Ah, no, me había parecido. Javier Cerca nos está Javier. pidiendo del micrófono. Sí. Javi, voy a poner un... Y pasando. Venga, hacer un poco de ejercicio, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la mesa. Yo he aprendido, me considero analfabeto cinematográfico y tenía un par de preguntas. Dos para los doctores, son preguntas más clínicas y estoy un poco más suelto a la hora de preguntar. Y dos para vosotros que sabéis bastante más de cine. Empiezo por vosotros. La pregunta sería, a mí me ocurre, yo doy clase en psicología y me ocurre, a veces explico cosas como los trastornos de personalidad y ocurre que los estudiantes me quieren poner ellos a mí ejemplos. Esto que usted ha dicho es lo que le pasa al personaje de la serie tal y yo no he visto la serie tal. O es lo que le pasa al personaje de la película tal y yo no he visto la película tal. Entonces, en ese sentido, un poquito de orientación, aparte de las películas que salgan ahí en el libro, que ya sé que irán sobre fobias, aunque esa no es mi especialidad, seguramente que podrían recomendar alguna película de así de contenido psicopatológico fuerte, no solo de psicópatas, sino de otras rarezas. Por ejemplo, la de Jack Nicholson sí la conocía, ahora me ocurre otro problema, que los estudiantes no la saben porque ya tiene desde los años 90. Entonces la tienen que encontrar y como además les digo el título en español no la encuentran porque, en fin, me pasa si la eso. ven en español tampoco les va a gustar porque el doblaje es malísimo. Exactamente, pero la verdad es que es una gran película en cuanto a retratar lo que serían los desórdenes compulsivos. Entonces, bueno, si hubiera alguna recomendación de algún clásico, alguna película importante, ¿no? Que uno quede bien cuando la recomiende y pudiera ser ilustrativa de psicopatología en general, no solamente de fobias. Y luego, para los doctores, me gustaría preguntarle, ellos tienen ese, ¿no? Lo tengo. En este libro hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos, sí, pues lo tengo, gracias al doctor Del Pino. Y no obstante, me gustaría que comentaran alguna que recordaran y tal. Y luego a los doctores me gustaría preguntarle si de pandemia para acá las fobias se han incrementado, ¿de qué van? Hay más fobias, por ejemplo, bueno, hay más, por ejemplo, obsesiones que decía el doctor Alba de contagio, por ejemplo, se me ocurre. ¿Y las fobias por dónde van? Antes el doctor Del Pino comentaba el asunto de miedos así como genéricos, ¿no? Al calentamiento global, ese tipo de cosas. Pero luego en el día a día de la consulta esto ha evolucionado. Yo que tengo una trayectoria, esto ha evolucionado. ¿En qué sentido? Si no hay más, son de otro tipo. ¿Empezáis vosotros primero? ¿Yo? Bueno, pues sí. A ver, yo en mi experiencia personal no he notado, sinceramente, no he notado un aumento post-pandémico. Es decir, ¿será que seguimos teniendo las personas los mismos miedos y las mismas cosas? Sí que es cierto que hombre, si ya vienes un poco fastidiado y te cae encima una pandemia, pues lo mismo la notas más. Pero no, en mi experiencia no es que yo crea o haya notado. En cuanto, no me voy a reprimir y me adelanto a ellos dos y te digo dos películas que creo que les van a sorprender de psicopatología, pero creo que son las mejores para entender la vivencia de un trastorno psicótico agudo, normalmente tipo esquizofrénico, y son muy buenas. A ver si las conocen ustedes. Toy Story y El show de Truman. Total. Esas dos películas, desde mi punto de vista, son las que mejor explican la vivencia de un trastorno psicótico agudo. En Toy Story está claro que el paciente es Buzz Lightyear y el terapeuta es Woody. Y entonces, después de que Woody intenta curar a Buzz Lightyear de su trastorno psicótico, que se cree que es una idea megalomaníaca, que él tiene que salvar el universo, y Buzz Lightyear le dice, ¡tú eres un juguete! Y entonces al final lo convence y viene lo que viene después de un trastorno psicótico agudo, que es una depresión pospsicótica, con dudas incluso de identidad sexual, se le ve tomando el té, se le parten, ¿vale?
está precioso. No sé quién ha hecho el guión, pero tiene conocimiento o una intuición muy fuerte. Y en el show de Truman, un paciente mío, eso sí que lo recuerdo, que me dice, yo no la puedo ver, porque esto es lo que me pasa a mí. Que es perfecto. El show de Truman es, ustedes me están mirando y ahora de pronto es porque todos están de acuerdo en contra mía y que eso es superior a la fuerza. Yo creo que para psicopatología, por ejemplo, de un trastorno psicótico, esas dos para mí son mis favoritas y ya les dejo ahí. Tu película, yo tengo una serie. No, yo creo que siempre hay que ver este tipo de peli, alguien lo sobrenombró El Cuco, creo que Claro. El Culmen, y Birdie, una película menos conocida de Clint Eastwood como director. Y yo recomiendo la que os he dicho antes, o sea, Fobia. Lo que pasa es que el problema de eso son encontrarlas. Es lo que te has dicho antes. Muchas veces es difícil porque le han cambiado el título, porque tal. A mí una película me encanta con Billy Crystal, que hace de psicoanalista, y Robert De Niro, que se llama Analiza esto, no me acuerdo cómo es en español. Es una terapia peligrosa, efectivamente. Es que en inglés analiza esto, ¿vale? Pero sobre todo Fobia, me parece muy interesante, pero es una película que para encontrarle, mira que estaba hablando de John Huston, y en 1980. Es una película que nunca ha salido aquí en DVD, en Blu-ray, y no sé si está en alguna plataforma, ¿no? Yo cuando la tuve, ¿qué tal? La tuve que buscar por ahí por internet para verla otra vez y tal, porque yo tengo una copia americana en VHS, o sea, es raro, ¿no? Pero esas 4 pelis, por ejemplo, sobre todo las menos conocidas, Birdie de Clint Eastwood, es una maravilla, pero eso, es muy difícil de encontrarla. ¿Esa de Clint Eastwood cómo es? ¿Birdie? Birdie. ¿Pájaro? Sí. Apajarado. Sí, apajarado, ¿no? Ah, Sí, es que Birdie se con llamó en- Y, ¿no? Birdie, ¿no? Aquí se llamó directamente. Es que se llamó aquí Birdie. Birdie. No, De no, pájaro. sí. No confundir con Bird, que es una película de un saxofonista, que son 2 películas. Es Birdie y Bird. Birdie es la de Clint Eastwood. Pues a mí, sobre todo del tema de psicópata, la serie de Dexter, que seguro que los jóvenes sí que la conocen más, creo que además supuso como un antes y un después, empieza una moda, ¿no? De donde te terminas empatizando con el malo. A José Ignacio no le gusta eso, no Yo, le hable yo de lo eso. sé, yo lo sé que no le gusta y es polémico, pero es verdad que la serie, al final, y después de esa serie han venido muchas más que pasa eso, que termina empatizando con el malo, en este caso, porque el perfil psicópata, ¿no? de Dexter desde que es niño, su padre adoptivo, bueno, porque él ha tenido una vivencia horrible, que es ver cómo mataban a su madre, ¿no? En directo. Entonces, el que lo adopta, que es el policía, que descubre el asesinato de la mujer, ve que no puede hacer nada, que ese niño como que no tiene solución. Entonces intenta reconducir su conducta y decir, bueno, como va a matar, por lo menos que tenga una misión, y es matar a los malos. Entonces a mí esa serie la verdad que me marcó muchísimo, de hecho mi perro se llama Dexter, en honor a la serie, y no sé si es un buen ejemplo o no, pero ya te digo que sí que creo que marcó ese punto de hablar de enfermedad mental, de verla en la pantalla, y bueno, es verdad que luego pues tiene su punto. De hecho, hoy me has dicho que tiene Sí, la la nueva resurrección de Dexter Resurrección, porque Pero vamos, con la primera parte. había muerto en la 6ª temporada y le han vuelto a resucitar. Pero es verdad que es una, yo creo que empieza, ahí es donde empiezan un poco en el mundo de las series, ¿no? A que empaticemos con los malos, ¿no? Como puede pasar en otras series como Hijos de la Anarquía o De demás. todas maneras, a todos los que llegue les interese ese tema, de si este libro es espectáculo y está escrito por el doctor Del Pino. Un capítulo, un capítulo, nada. Respecto a lo que decía el profesor Javier Cano, creo que hay poco de, como se ha dicho, de las fobias en relación con la pandemia del COVID. Pero, sin embargo, sí que están haciendo un ambiente en el cual creo que va a desembocar un buen número de películas en este sentido, porque ahora está descubriendo y haciendo conocer lo que se llama el COVID persistente, que es un COVID largo, benigno, y que es consecuencia del COVID que hubo. O sea que si se estudia este tema, la pandemia dio lugar a muchas fobias, sobre todo a la soledad, al miedo, al vacío que quedaba en no tener amigos,
etcétera, ¿eh? O sea, que sobre todo la soledad, el aislamiento y luego el miedo a contagiar y el miedo a que te contagien. Ahí hay un campo enorme que se está trabajando ahora, es decir, pone COVID persistente en Internet, saben cantidad de experiencias, de estudios y de posibilidades. Y entonces yo creo que ahí sí que es preciso la perspectiva psicosomática para ver que ese cuadro con síntomas orgánicos como de una gripe, de un catarro, etcétera, esa situación de cuasi depresión, de hipocondria, es un cuadro muy complejo, como un cuadro de colores, pero con mezclas muy variables, y ahí sí que hace falta tener una visión psicosomática de que eso es un daño psicológico por sobrecarga, por el virus, por lo que sea, y para curarlo también hace falta hacer una medicación propia de la gripe, del COVID y de la virasis, y al mismo tiempo pues, un apoyo de tipo psicológico, de escuchar, de imprimir confianza y de serenarse y no mantener esa enfermedad que se prolonga por meses. Muy bien, pues ese era. Seguimos con alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. La doctora Dichas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quería decirle a Julio que me parece fantástico que desde una experiencia personal surja la idea de hacer algo que lo ha llevado muy bien por lo que dice, por lo que puede ser lo que ella está comentando, transformarlo en un asunto periodístico, ¿no? Con entrevistas. Entonces, me parece la idea fantástica y encima combinarlo con la ciencia, con el doctor Del Pino, ¿no? Entonces, bueno, mi enhorabuena y decir también que la función social del arte, o sea que a fin de cuentas es lo que estamos hablando, la función social y también individual, ¿no? Porque has comentado que sirve de terapia escribir y aquí se está hablando de literatura, de cine y de un proyecto altruista también, ¿no? Y ese proyecto altruista me encanta porque nunca he visto que se regalaran ejemplares en ningún sitio, ¿no? Ni lo vas a ver. Ni lo voy a ver, seguramente. Entonces, pues... Que luego te lo encuentras en Wallapop a un buen precio, ¿eh? Sí. Tenemos algún título de western, por ejemplo, que se cotiza bastante. No, la verdad es que todos en los internet. libros, y perdona, ahora termina todos los libros, pero por hacer un inciso, todos los libros los venimos revelando desde el año 2000, fue la primera vez que había. El libro que hicimos se llamaba Las tres caras del terror y era una biografía de los tres monstruos grandes directores, ¿no? Me refiero a los grandes clásicos del terror como fue Paul Nachi, Jesús Franco y Chicho Ibáñez Serrador. Desde entonces mi idea siempre fue hacer una cultura gratis del fantástico y que cada uno se llevara a casa un cachito de las locuras que se nos ocurrían en aquel entonces a mí solo, desde hace 14 años también con Isabel, y repartirlo a todos. Y hemos hecho cómic, hemos hecho libros, hemos hecho de todo. ¿Qué pasa? Que la gente se lo lleva gratis y libros como El fantasma de la ópera, la marca El fantasma de la ópera, que era maravilloso, en el que también colaboró José Ignacio y también mi hijo Julio y yo mismo hice un artículo sobre la música, El fantasma de la ópera, ahora se venden Wallapop por 80 euros. O sea, la gente se lleva los libros gratis, pero nos hemos encontrado que grandes obras se han convertido en obras de culto. Alfonso Aspiri, que para nosotros ha sido uno de los mejores dibujantes, no para nosotros, o sea, reconocido por todos los grandes aficionados al cómic como uno de los mejores maestros del cómic en España, nos hizo unas postales sobre la Guerra de la Galaxia que son más de 100 euros los que se vende ahora en Internet. Y nosotros lo hemos regalado porque siempre esa es la idea, ¿no? Que la gente se pueda llegar un cachito a casa de nuestras locuras culturales y, como tú bien dices, multiculturales, porque intentamos unir la música, la fotografía, el cine, el cómic y sobre todo, y de que está en el equipo con nosotros José Ignacio, la ciencia. Claro. Qué bien habla mi amigo Julio. Pues yo creo que cuando acabe María Ángeles nos despediremos porque si no, para que os dé tiempo a coger algún libro o algo, ¿vale? No, que esta dimensión artística en todas sus facetas pues es espectacular y que que por acabar con algo poético, pues
una estrella va iluminando otras estrellas, ¿no? Y al final pones una constelación de estrellas y no sé, me parece fantástico lo que habéis hecho, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Sí, bonito. Yo ya estoy una estrella medio apagada porque me he jubilado, pero bueno. Muchas gracias a todos por venir. Y si queréis pasar, por aquí, pues vamos los autores, yo no, que no soy autor, los autores, pues os van firmando y ya digo, hasta donde lleguen los libros. Vale. Muchas gracias. Tato. Óscar y Cristina, ¿no? Óscar y Cristina. Yo voy a coger 4, ¿no? No sé si. Yo te diría que si no. Bueno, no. Aquí tenemos o de fantasma o no. ¿Qué tal? Que queráis hasta donde llegue. Sí, soy pareja. Por eso es que, sino para que cada uno se lleve. Aquí tengo yo el asesino. Si no quieres, últimamente, el proyecto, pues mira, pues tanta gente que no que vamos a dar un poco por encima, que si no, ¿dónde va por un día? Para que pase eso. Así que soy la continuidad. Totalmente. Gracias.